Precisamente también lo tratamos de alguna manera en el día de ayer. Hablamos de lo que ha sucedido con la Comisión por la Paz y el Entendimiento en la región sur, que ayer entregó, como vemos allí en imágenes, lo recordamos, su informe final con 21 propuestas al presidente de la República. Desde el día de ayer, algunas ya reacciones conocíamos, se han generado muchas más en el día de hoy, varias de apoyo, de defensa al trabajo realizado durante estos últimos 2 años por los comisionados, otras críticas que son mucho más duras. Y ahora vamos a profundizar. Vamos a hablar con Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, quien fue integrante precisamente de esta Comisión por la Paz, por lo tanto es una de las 8 firmantes de este trabajo. Senadora, gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Un gusto de saludarte, Ramón. Aquí estamos en Valparaíso, en una salita del Senado, para poder conversar con ustedes y responder las consultas que tú tengas para aclarar más esta situación. Que es necesario hacerla porque lo que nos ha llamado la atención en días incluso anteriores a conocerse el informe fue posiciones que ya habían comenzado a ser tomadas, ¿no? Respecto de lo que significaba el trabajo. Estoy hablando principalmente de quienes critican y rechazan el trabajo. Ahora que ha pasado prácticamente ya una jornada completa en donde ya ha habido la posibilidad de acceder al documento, ¿qué sensación le queda respecto de ese antes y después, senador, del trabajo que usted integró? A ver, yo diría que sensaciones encontradas. Por una parte, agradecida de haber participado activamente de este trabajo durante 2 años. Un trabajo bastante extenso, son 500 horas aproximadamente presenciales, 2 años los jueves y después ya ampliamos los viernes porque, como tú bien sabes, no nos alcanzaba el tiempo para poder terminar con los compromisos que habíamos adquirido, que fueron siempre un trabajo voluntario, un trabajo, digamos, muy comprometido, porque el tema que nos pidió el presidente, yo creo que lo alcanzamos a mencionar, lo complejo que era recién después de entender un diagnóstico que nos presenta, digamos, la CONADI, impuestos internos y también bienes nacionales, con un catastro que clarifica la realidad en temas de deudas de tierras y también el valor que finalmente estas tienen a la hora de tener que compensar y ir cerrando un capítulo que ha sido el pretexto de orgánicas como la CAM, en donde ellos siempre han planteado, ¿cierto?, que el hecho de no cumplir con el compromiso que tiene la ley indígena, que fue implementada hace 30 años, ellos van a seguir con este movimiento radical extremo que ha terminado en terrorismo, y por eso tuvimos que modificar la ley hace pocos meses. Ahora, es interesante aquello porque uno tal vez no debería sorprenderse que esos grupos que han optado por la violencia a la Araucanía rechacen cualquier tipo de entendimiento. Sin embargo, cuando las críticas vienen de los sectores políticos llama más la atención, incluso cuando antes de conocerse el total del informe ya se hablaba de que tenía contenidos que remitían al octubrismo. Tal vez el contenido, la carga que tiene ese concepto ha hecho que la discusión se centre mucho respecto de ese punto. Después que ya el informe se ha evacuado, ¿usted cree que es posible seguir sosteniendo que lo que ustedes realizaron tiene cuotas que remiten al octubrismo, senadora? Hombre, lo primero es que tienes toda la razón. Yo creo que esto ha sido el informe, porque han habido varias comisiones en la historia de Chile respecto a este tema que nunca lo hemos resuelto, pero no creo que haya habido alguna que haya tenido más opiniones, más discusiones. Incluso antes de ser entregado, nosotros partimos en la región de la Araucanía ya hace más de una semana, casi 2, en donde la secretaria del Partido Republicano, mi ex partido, porque tú ya sabes que yo tuve que renunciar para poder aprobar este informe y no ir nuevamente a elecciones parlamentarias producto de esta decisión. Entonces ella ya plantea que este informe es octubrista y que ella llama a rechazarlo. No sé cómo obtuvo, la verdad, un borrador que diera a conocer esas, digamos, concepciones, porque en la práctica no tiene nada octubrista, nada de plurinacional, nada de
autogobierno es una propuesta que se ciñe específicamente a los 5 puntos que el presidente nos pidió, que es hacer un catastro de tierra actualizado, que demora un año. Además de eso, escuchar a todos los representantes de las agrupaciones y dirigentes de las 4 regiones, que fueron 5.000 audiencias las que tuvimos, o sea, 5.000 personas que participaron en la audiencia. Después nos pide la propuesta en torno a cómo cerrar este proceso de deuda y de alguna manera hacer una modificación a la ley indígena. Eso nos tomó muchos meses, porque teniendo en cuenta todo lo que debemos y sabiendo que la ley, que no sé si se lo han explicado, pero la ley es exponencial, o sea, no termina nunca la deuda, porque cada familia tiene, digamos, derecho a pedir tierra. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hicimos fue proponer hoy día un plazo que no sea superior a los 15 años de reparación completa de todo lo que se debe y cerrar el tema y, digamos, acotarlo a 4 grupos de diferentes de comunidades con montos específicos de mayor a menor y con un plazo que no debe ser superior a los 15 años, entendiendo que solo en la aplicación de la norma con consulta indígena y con cambio de ley, esto irá a ser un lapso de 4 años. Entonces, todas esas cosas que yo estoy comentando y la ley que se presentó de víctimas, que fue una ley que yo propuse y que por suerte los comisionados y el gobierno lo aceptaron, y es parte constituyente del documento, y 3 capítulos vinculados a todo lo que dice relación con víctimas de violencia y terrorismo, que también está claramente especificado en el documento. Y el último punto tiene que ver con todo lo que es institucionalidad, o sea, qué se requiere al interior de la CONADI o del ministerio para que esto se haga, y haya institucionalidad que dura 10 años, 8 años, solamente para hacer efectiva esta reparación, y luego se cierran, se extinguen por la propia ley. Y por último, una propuesta vinculada al desarrollo económico y territorial de todas estas zonas que hoy día están muy deprimidas económicamente. Hay un tema de reconocimiento de pueblos indígenas, que es una expresión muy sencilla de la importancia que tiene la existencia, el reconocimiento de estos pueblos, de estos 10 pueblos, y la valorización y el respeto que debe tener la sociedad respecto a todo lo que dice en relación con su cultura, con su religión y con sus costumbres, principalmente, que dicen relación con los guillatúes, con las ceremonias, con la machi, con el rehue, con todas las cosas que son propias de la cultura mapuche y que en estricto rigor todos reconocemos en la macrozona sur quienes vivimos en esa zona. Entonces, no hay más que eso. O sea, de verdad es preocupante que algo tan serio, que ha cobrado miles de víctimas, no digo muertos porque hay fallecidos, pero no tanto obviamente, pero sí miles de víctimas de atentados, miles de víctimas de familias reducidas a la pobreza máxima, producto de que las tierras no las pueden hipotecar, no las pueden vender, no las pueden hacer producir porque no tienen recursos, no pueden pedir títulos individuales. O sea, los hemos sometido a una ley, a las 4.500 familias mapuches, a la pobreza absoluta y a la falta de libertad de decidir lo que es mejor para ellos. Entonces, no fue fácil esto, fue muy complicado, y la verdad es que a uno le da principalmente decepción, porque si todos los temas importantes en el país como este se toman con esta liviandad, estamos muy complicados para resolver los grandes problemas de Chile. ¿Y usted por qué cree que sucede eso? ¿Hay una determinación, una predeterminación y un prejuicio que es difícil de derribar para abordar materias como esta, sí, que llevan a que la simple exposición de un tema como este de interpretaciones tan distintas? En el documento, por ejemplo, cuando se habla de si se aborda el tema del terrorismo y de la reparación a las víctimas, precisamente de la violencia que se ha vivido por este tema, escuchábamos en la antesala incluso de la entrega del informe que aquí no había una línea sobre eso. Y uno leyendo ve que evidentemente está puesto, usted lo acaba de explicar. Entonces, ¿por qué cree usted que se produce? Incluso, se lo pregunto con total honestidad, de personas que eran parte de su propio partido, del cual usted tuvo que renunciar porque le quitaron el piso precisamente por el trabajo que estaba realizando, que tengan una interpretación tan distinta a lo que al final aparece allí. Totalmente de acuerdo, Ramón. Mira, tanto es así que hoy día el presidente
del Partido Republicano, Arturo Esquela, en una entrevista con X Canal, informa que a la pregunta de la periodista de qué es lo que haría el Partido Republicano para resolver este tema, y ellos plantean que lo que ellos harían sería ni una tierra más, o sea, desconocer, abolir la ley indígena, me imagino, y quedar, digamos, a imposición de demandas internacionales, pero ellos no le darían ni un peso más ni cumplirían con esta deuda que legalmente existe, que no invento, pero que también, y esto es lo más sorprendente, es que ellos inmediatamente asumidos, ellos entrarían en un estado de guerra, así lo dijo, y después cambió la palabra y dijo estado de sitio, que prácticamente es lo mismo, que es de conmoción interna, en donde los militares tomarían, ya con una situación bastante distinta al estado de excepción que tenemos, y habría imposición de una justicia militar y un estado de sitio hasta cuando el gobierno lo decidiera. Situación que generó mucha conmoción en mi región, porque tú comprenderás que eso es una guerra contra chilenos, digamos, porque nosotros entendemos que hay terrorismo, pero y yo soy autora de la ley de usurpación, también soy autora de la ley de infraestructura crítica, coautora de la ley antiterrorista, pero siempre por los medios democráticos y de respeto, digamos, a la libertad de acción. O sea, anunciar públicamente a través de un medio, el Partido Republicano, que apenas ellos asuman el poder, si es que lo asumen, entrarán en una situación de desconocer absolutamente las deudas que existen, que son legales, que están descritas, y que por otro lado ellos entrarían en una situación de conmoción interna, y por lo tanto los militares serían la autoridad y con toda la potestad, con la ciudadanía de estas 4 regiones. Lo último, solo para finalizar, senadora, agradeciéndole su tiempo, si podríamos decir respecto de interpretaciones que hay a lo que ustedes han llegado a estas recomendaciones, para resumirlo en un punto que es la entrega de las tierras, esto lo que ustedes tratan de hacer es colocarle un marco para poder resolverlo, porque hay una frase, y la voy a leer textual del informe, en donde tal vez queda más claro todo esto, y que a mí me llama la atención porque justo es en el punto donde aparecen tantas interpretaciones distintas, como que dicen lo que ustedes están haciendo, lo único es mantener el problema en el tiempo, y ustedes lo que tratan, según lo que aparece en el informe, es justamente lo contrario, acotar el problema y colocarles tiempos razonables. Dice el informe, bajo las condiciones actuales, es decir, en un escenario en que no se ingresen nuevas solicitudes de tierra, la proyección de resolución de toda esta demanda podría tomar entre 80 y 162 años. Eso si es que no hubiese ninguna demanda más. Por lo tanto, eso es chutear el problema, pero al eterno. Y ustedes lo que hacen es acotarlo, para decirlo bien en resumido, ¿no? Usted es muy estudioso y eso se agradece, porque efectivamente es así. Lo que nosotros decimos es que cada día que pasa aumenta más la deuda. Cada día que pasa estamos más complicados como país respecto a la ley indígena y lo que la ley indígena hoy día le permite al pueblo mapuche en torno a la solicitud de tierra. Nosotros ponemos bordes, ponemos final, y el final es desde la implementación, que son alrededor de 4 años de leyes, de consultas y todo, hasta el cierre, alrededor de 8 años más o menos, calculamos nosotros, hasta la última entrega de beneficios, que podría ser tierra, podría ser infraestructura, equipamiento, una casa habitación para turismo u otra cosa, o también después de 6 años entregar un beneficio fiscal en recursos frescos para que la persona decida qué hacer con ella y se salda la deuda. O sea, de aquí a 15 años la Araucanía podría decir, el Estado de Chile, que cumplió absolutamente con el compromiso, cierra el capítulo, y ya las organizaciones terroristas no tendrían ningún motivo, excepto inventarlo, para seguir funcionando como funcionan. Y por otro lado, lo más probable es que el desarrollo de estas 4 regiones, especialmente de Arauco y Malleco, sería muy diferente, porque habría muchas mejores condiciones, sobre todo en esta libertad que deben tener cada uno de los ciudadanos chilenos, más allá de su origen, de poder decidir con sus tierras, con sus recursos, lo que mejor pueden hacer, incluso tener tierras individuales y arrendar, cosa que hoy día la ley no les permite. Entonces ha habido una mala fe y una irresponsabilidad política tremenda en quienes han mentido derechamente y han llamado hoy día a básicamente la sedición,
porque obviamente en una zona con tanto conflicto, con tantas dificultades, decir que vamos a instalar un estado de sitio y vamos a eliminar un compromiso que tiene el Estado y no se va a entregar nada más, es llamar claramente a una situación de violencia de la cual estamos cansados y que realmente no puede ser que autoridades políticas hoy día estén haciendo una advertencia como esta. Lo encuentro, la verdad, muy preocupante. Muy bien, senadora Carmen Gloria Aravena, ex senadora del Partido Republicano, integrante de esta comisión firmante del acuerdo y las propuestas. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ti, que tengas ya una buena noche, porque es muy tarde. Que esté muy bien. Chao, chao. Así es, muchas gracias. Buenas noches. Bien.